Buenas tardes, soy Joan Soriano y hoy vamos a hablar de principios geopolíticos para análisis de APTs. La idea del día de hoy es que vayamos hablando un poco de cómo funcionan las relaciones internacionales para entender el mecanismo del funcionamiento de las relaciones entre estados y poder abordar qué participación tienen los grupos APT dentro de este conglomerado. También hablaremos de inteligencia, del ciclo de inteligencia y cómo abordar el análisis de estas APTs a través de las metodologías de threat hunting. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando del espacio virtual. Al final, el espacio virtual es el lugar donde donde aparecen las operaciones ciber, ¿no? El espacio virtual ha sido clasificado por la OTAN como el quinto dominio donde tienen lugar las acciones militares y que también las definen tanto como las redes interconectadas entre sí como las redes aisladas. Podemos equipararlo a las redes, a los dominios de tierra, mar, aire, espacio, pero a mí me gusta hacer aquí una diferenciación particular del ciberespacio respecto al resto de los dominios, porque mientras que una nación no puede salirse de lo físico, sí que decide participar en el espacio virtual. Me explico. Una nación siempre va a ser vulnerable a través de tierra. Sin embargo, digamos que yo escribo una carta para mi abuela y le llevo la carta en mano a mi abuela. Ese mensaje no va a ser vulnerable a través del dominio virtual, sino que seré yo quien lo quiera hacer partícipe a través de medios virtuales para que hacerle llegar el mensaje a mi abuela cuando ese mensaje pueda ser vulnerable a un ataque ciber. Por lo tanto, de la misma manera, existe una traslación donde los estados deciden participar en el ámbito ciber y por tanto se vuelven vulnerables. ¿Qué pasa? Que a la nación, al final, cuando la comparan y los beneficios que tienen, tanto políticos, sociales, económicos, al final sale ganando, con lo cual sí que decide participar en ese dominio y por lo tanto pues, puede llegar a ser vulnerable. Entonces, esta sería un poco la diferenciación que podemos hacer del ciberespacio respecto al resto de los dominios físicos. Entablando lo que es el espacio virtual, hoy vamos a hablar de dos tipos de objetivos. En primer lugar, vamos a hablar del individuo, ¿vale? Y luego abordaremos el objetivo a través de un sistema tecnológico. ¿Qué particularidad tiene cuando a través de la información se ataca a un individuo? Pero la particularidad es que un individuo siempre accede de manera individual, siempre consume de manera individual la información. Por lo tanto, no hay una intervención o una protección, eso ya lo dejo a vuestra decisión, de una participación del Estado activa. Es decir, el Estado puede poner medios para que llegue o no llegue, pero la manera en la que consume el individuo la información es particular, no es de manera individual. Y bueno, dado que es individual, pues siempre se han utilizado mecanismos para vulnerar o para utilizar la información para vulnerar a los individuos. Pues desde panfletos, revistas, música, cine. Por lo tanto, algunos ejemplos podríamos tener en Radio Rebelde, la radio de la guerrilla castrista de Sierra Maestra. Otro ejemplo podemos tener en la canción Go West, que es la de los Village People, que también se puede entender en un doble sentido, tanto en el eje estadounidense, haciendo referencia a California como un estado liberal, de ir al oeste, ¿no? Donde la vida es mejor porque bueno, habían legalizado las parejas del mismo sexo pocos años antes, entonces se puede entender tanto en ese eje como por supuesto en el eje de Guerra Fría, haciendo referencia a venida al oeste, que aquí se vive mejor y hay más libertad. Entonces, por ejemplo, tendríamos la canción de Go West. También se me ocurre la participación de cómo el Estado interviene, por ejemplo, el régimen de Ceausescu intervenía o censuraba ciertas películas simplemente porque se veían alimentos en las estanterías, porque simplemente eso ya era un mensaje que hacía referencia donde, pues que al final en Occidente pues había alimentos, cosa que tenía carencia por aquel tiempo. ¿Cuándo representa un problema? Cuando el problema, por ejemplo, la canción Go West, pues sí que sufrió una censura en el telón de acero, pero esa participación a través de lo virtual es que se haya aparecido el Internet, lo que ha permitido es que al final todos los individuos sean capaces de acceder a esa información de manera uniforme, salvo alguna excepción, cualquier persona del mundo puede acceder a una información en Internet.
¿Qué tiene de particular este tipo de información? Esta información, esta cultura universal que se puede crear con Internet. Bueno, si nos referimos a Hegel, a la definición que hace de la cultura, al final habla de Hegel como, Hegel habla de la cultura como la traslación que tiene una nación de entender el mundo. Por lo tanto, al aparecer ese discurso y esa cultura universal, aparece la necesidad de los estados por querer dominar ese discurso y convertirlo en algo alineado a su forma de entender la vida. Por lo tanto, aquí tendríamos esta discusión y esta competición por lo que es la información, el discurso, lo que al final se publica en Internet, el medio, ¿no?, de entenderlo. Y es a partir de aquí cuando pueden nacer conceptos como la guerra híbrida o la desinformación de la que vamos a hablar. Quizá el concepto más manido que podemos entender aquí de la guerra híbrida lo tendríamos con la doctrina Gerasimov. Al final, Gerasimov lo que planteaba era una colaboración público-privada para entender la manera de abordar un conflicto donde, en un primer lugar, a través de medios de comunicación se pudiera influenciar a la opinión pública. Esta doctrina lo que hace referencia es que hay diferentes fases y una de las fases, pues, cuando ya se ha influenciado a cierta opinión pública, existe una escalada de hostilidades que al final provoca que pueda existir una necesidad de intervención de ese Estado motivada con fines humanitarios, ¿no? Al final se exige, o la comunidad internacional podría exigir la intervención de esa nación. Bueno, esto sería lo que planteó Gerasimov. Bueno, hasta ahora hemos hablado un poco de la particularidad que tiene el espacio virtual y las relaciones de cómo al final puede atacar a un individuo. En el otro ámbito, ¿vale?, cuando hablábamos de objetivo, una parte de un individuo, y ahora vamos a hablar de sistemas tecnológicos, es cuando pueden aparecer el concepto de las amenazas persistentes avanzadas. Vale, ¿dónde nace la necesidad de aparición de un APT o por qué aparece un APT? En las relaciones internacionales, cuando hablamos de la toma de decisiones políticas, una nación va a tomar mejores decisiones cuando tenga más información, ¿vale? Cuando tengas un mayor número de datos y de información que le permita, pues, abordar entender bien el contexto. Con lo cual, en este punto es ineludible describir lo que es la inteligencia, que al final es el producto resultante de la información relativa a naciones extranjeras. En el Factbook on Intelligence que publicó la CIA, hace referencia al ciclo de inteligencia como la planificación, la recopilación, el procesamiento, el análisis, la producción y la diseminación de datos. Cuando hablamos para entender un poco cómo abordar esto, a ver, la planificación es cuando nos damos cuenta de que necesitamos una serie de datos para tomar una decisión política. Entonces ahí ya es cuando dices, pues necesitaría entender mejor cómo están viendo desde este punto de vista aquella nación. Después tendríamos la recopilación, que es el acto de la obtención de estos datos. Esta es la fase fundamental de la que luego hablaremos y en la que se centra las APTs, que es los medios a través de los cuales se obtienen esos datos. Luego tendríamos el procesamiento, que es convertir esos datos en un producto que pueda ser procesable por los analistas. Finalmente, el análisis y la producción para entender y convertir los datos, la información en bruto, en inteligencia. Y finalmente, la diseminación, la repartición de esa inteligencia a los diferentes actores que la necesiten. Este sería el ciclo de inteligencia. En cuanto a los mecanismos de adquisición de información, de esa recopilación, existen varios. Por supuesto, tendríamos HUMINT, que sería la participación de humano a humano, ¿no? Esas técnicas del espionaje clásico, ¿no? GEOINT, que hablaríamos del análisis de mapas, de satélites, OSINT, que es el análisis de fuentes públicas, TEKINT, de artefactos tecnológicos, y aquí sí que es el core, que vamos a hablar de ciberinteligencia, que es la adquisición y el análisis de la información para identificar, rastrear y predecir las capacidades cibernéticas para la toma de decisiones. Es decir, todo lo que necesitamos para clasificar una amenaza. Dentro de las operaciones en el ciberespacio, y hablando de las operaciones que tienen lugar en el ciberespacio, todo el total estaríamos hablando de las CNO,
de las Computer Network Operations. Aquí hablamos de dos, o sea, englobaría dos aspectos. Por una parte, la degradación y la defensa, ¿vale? La degradación de equipos contrarios, y tendríamos la defensa de los propios. Es decir, tendríamos CNA, que es la parte de ataque, CND para el ataque, para la parte de defensa, y CNE, que aquí sería no la degradación, que sería la parte que quedaría dentro de CNA, sino la adquisición de inteligencia para la explotación de los datos. Es decir, la parte de la adquisición que hablábamos del ciclo de inteligencia, la parte de adquisición a través de medios tecnológicos. Vale, con lo cual serían las APTs, quedarían englobados dentro de este ámbito de las CNE. Vale, ¿qué es una APT? Cuando vamos a hablar de APTs, ¿qué es una APT? Porque aquí también hay un cierto choque, ¿no? de definiciones. En primer lugar, la más manida, la más conocida, es hablar de sofisticación, es decir, hablar de un actor con sofisticado, con la intención, capacidad de atacar de forma avanzada y continuar en el tiempo. Aquí también me gustaría explayar un poco en cuanto a qué entender como sofisticado, porque muchas veces, pues bueno, cuando estamos notificando algo y decir, mira, se ha pasado el antivirus y no se ha visto nada. Claro, es que cuando hablamos de sofisticado hay una particularidad que existe en el mundo virtual, que es la forma en la que se conoce el espacio, no es equiparable a lo físico. Es decir, yo cojo esta botella y si me salgo y vuelvo a entrar, la botella no habrá cambiado, sigue siendo la botella. Hay una continuidad en la existencia de la botella. No es así en el mundo virtual. En el mundo virtual, la manera de conocer el entorno no es completa, con lo cual yo puedo llevarme la botella, pero no sé si estoy llevándome la botella o si estoy llevando el móvil, porque no conocemos, nunca vamos a conocer de manera completa el entorno. ¿Por qué? Porque hay demasiados intermediarios. Es decir, dependemos de unos drivers, dependemos de unos chips, dependemos de unas plataformas de las cuales no conocemos cómo funcionan, con lo cual todos esos intermediarios impiden que se conozca de manera completa. Yo cuando veo peticiones contra Microsoft, no sé si Microsoft puede haber sido comprometido, no puedo asegurar al 100% que ha sido comprometido. Es decir, cuando hablamos de un actor sofisticado, podemos esperar cualquier tipo de cosa, con lo cual estamos hablando de este tipo de amenazas, ¿no? Sí que es verdad que si hacemos referencia a sofisticado, no es lo mismo que la manera en la que expone una APT la guía 817 del CCN, porque el CCN habla de una amenaza con intenciones políticas, es decir, dirigido por un país, que no tiene por qué ser sofisticado ni viceversa. En este punto también me gusta siempre poner dos ejemplos. Por una parte, FIN7 y por otra, APTC36. FIN7 sería un actor sofisticado, pero cuya motivación es de índole meramente lo que obtiene es un rédito económico, es decir, solo se mueve por la adquisición de dinero. El APTC36, por lo que apunta, el tipo de objetivos son de carácter estratégico, con lo cual parece ir ligado a intereses de un país. Sin embargo, la manera de funcionar parece ser que es más genérica, es menos dirigida, se pueden reutilizar IOCs, con lo cual esta sofisticación sería menor. Con lo cual aquí pues, ponemos un ejemplo de cada uno y cómo podrían chocar ambas definiciones. Vale. Una vez hemos hablado de amenazas persistentes avanzadas, vamos a hablar de threat hunting, que es el método del que hoy vamos a hablar para detectar estas amenazas. ¿Qué es el threat hunting? El threat hunting no es más que el análisis proactivo de fuentes de información. A mí me gusta poner siempre el ejemplo de la defensa de un museo. Cuando el museo cierra las puertas y se pone a defender esas obras de arte, tenemos una alarma que detecta si alguien fuerza la cerradura, otra, un sensor de movimiento, cámaras de seguridad. Vale. Pero además hay un vigilante que va paseando por los pasillos. ¿Por qué? Porque es posible que ese vigilante un día se encuentre un ladrón dentro, vea al ladrón dentro y diga, ostras, ¿por dónde ha entrado? Anda, se ha entrado por el techo, no tenemos alarmas en el techo, hay que poner un sensor en el techo para que no se cuelen por el conducto de ventilación. Porque el museo no puede garantizar que está 100% seguro. Si eso lo
adjuntamos a lo que he comentado antes del escenario virtual, donde nunca se puede estar 100% seguro de dónde estamos, es mucho más necesario esta aproximación, es decir, la revisión proactiva de nuevos mecanismos. ¿Para qué? Pues quizá estamos viendo es que están utilizando este mecanismo, no tenemos a nivel reactivo firmas para detectarlo, se encuentra a través de un análisis proactivo y es en ese momento cuando se detecta la necesidad de que sea una máquina el que lo detecte de manera automática para reducir el gap temporal, porque si la participación humana pues siempre va a ser más lenta, para poder incluirlo en un sistema de detección reactiva. ¿Vale? ¿Por qué vamos a necesitar este tipo de metodologías de revisión? Pues porque al final, cuando nuestro valor de la información es €1 más valiosa que la inversión que se haya hecho, pues le sale rentable al contrincante, con lo cual el contrincante siempre va a estar motivado de hacer una inversión en la mejora de tácticas técnicas y procedimientos y artefactos y el desarrollo para bypassear nuestras defensas y las detecciones a nivel reactivo. Con lo cual siempre vamos a tener que y siempre iremos por detrás y necesitaremos pues, esta revisión de metodologías un poco más abstractas. Es decir, porque cuando a lo mejor encontramos un artefacto, cuando nosotros tenemos firmas, ¿vale?, de artefactos conocidos, es porque alguien ya se lo ha encontrado y ha analizado el malware, ha encontrado la manera de operar y lo metemos en nuestro sistema. Lo que nos puede pasar cuando nuestra información es valiosa es que alguien invierta tiempo en desarrollar nuevos artefactos y por lo tanto no existe una firma, porque ese artefacto va solo contra nosotros. No hay nadie antes que haya encontrado eso y por lo tanto nadie ha podido hacer una firma. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar este tipo de casos. Y al final, pues si lo orientamos en esta revisión proactiva, pues puede ser bastante complicado a la hora de cómo empezar, cómo empezamos esta revisión proactiva de amenazas. Podemos encontrar dos maneras fundamentales. La primera es la aproximación forense. Es decir, yo conozco muy bien los sistemas de información, conozco perfectamente cómo funciona Windows, conozco perfectamente los protocolos de red y por lo tanto soy capaz de encontrar anomalías que diverjan con lo que tengo en mi red. Esa es una aproximación, pero claro, requiere de muchos conocimientos y bueno, incluso conocimientos de los que no se pueden disponer debido al código privativo de los sistemas operativos y tal, ¿no? Con lo cual, otra aproximación, que es la que propone la guía TIT, que es una metodología, la metodología de threat hunting, es, bueno, ese punto de apoyo para el análisis proactivo y de por dónde empezar, te lo tiene que dar la inteligencia. ¿Vale? Y aquí sería ya el punto de unión con lo que estábamos hablando del el carácter de ciberinteligencia. Es decir, yo cuando quiero buscar una amenaza de manera proactiva, ¿por qué quiero buscar esa amenaza en particular? ¿Por qué tengo que invertir tiempo en revisar esta metodología? Bueno, pues en base a lo que dice TIT, nosotros planteamos, bueno, aquí entra en lugar lo que es Lab 52, que es nuestro departamento de ciberinteligencia, el departamento de ciberinteligencia de ese grupo, que lo que hace es, pues, procesar los datos de cómo operan las amenazas para encontrar, ¿vale?, para poder clasificarlas y poder saber proporcionar a el CERT la manera de detectarlas. Por una parte tendríamos Gloria, que sería nuestro SIEM, la manera de detectar estas amenazas a nivel reactivo, y luego tendríamos Carmen, que es nuestra herramienta de threat hunting, que sería la manera de aproximar esa inteligencia a través de bueno, un análisis proactivo. ¿En qué se basa todo esto lo que estoy comentando? Por ejemplo, si yo quiero encontrar, ¿por qué quiero encontrar a APT28? Pues hay algo que tiene que empujarnos a decidir por qué tengo que empezar a buscar a APT28. Y eso es lo que sí que nos está proporcionando el lab a través de los análisis que hacen tanto de geopolítica, de análisis geopolítico de las relaciones internacionales, como a nivel de análisis de los artefactos, de malware, de tácticas técnicas y procedimientos de los grupos. ¿Qué nos dice el lab? Nos dice, mira, tú eres una empresa, una organización, un organismo de este tipo. Por ser de este tipo, hemos encontrado que este tipo de empresa, de organización, de organismo, está siendo atacada por este tipo de actores. Porque dentro de las relaciones políticas, pues, por ejemplo, está empezando a ser más caro el petróleo en Arabia Saudí y por lo tanto hay un interés comercial en otra parte del mundo y con lo cual las relaciones internacionales pues, se balancean. Esa predicción a nivel geopolítico es la que proporciona la 52.
Por lo tanto, ¿por qué puede estar motivada el ataque? Porque a una nación le puede interesar inteligencia, le puede ciertos datos de otras naciones. Bueno, pues vamos a ver si formas parte de ese conglomerado para poder proporcionarte el germen, ¿no? De ese punto de origen de qué tipo de amenaza puede ir contra ti. Encontremos que efectivamente APT28 haya atacado organismos de tu estilo, de tu sector, por lo tanto, vale, ¿cómo funciona APT28? Bueno, pues a APT28 le puede gustar mucho los phishings. Vale, aquí tendríamos dos aproximaciones. Si le gustan mucho los phishings y está utilizando un exploit en particular, pues podemos poner reglas para detectar este exploit. Ahora, si nosotros tenemos el suficiente nivel de madurez como para poder revisar de manera proactiva todos los nombres de adjuntos o todos los hashes de cierto tipo de adjuntos, pues quizá podemos encontrar incluso aquellos adjuntos que estén utilizando exploits que no sean todavía públicos. ¿Vale? Entonces estaríamos ya hablando de ataques muy dirigidos contra nosotros que están pues, explotando vulnerabilidades de día cero contra esto. ¿Vale? Esa sería un poco la idea, pero bueno, ahora vamos a profundizar en ella a través bueno, lo siguiente que comentaremos de threat hunting. Aquí tenemos también otra particularidad respecto a lo que son los IOCs, porque cuando hablamos de por qué intentamos afrontarlo de manera de threat hunting y no con IOCs, pues porque una IOC detecta una campaña en particular que está en uso. Luego hablaremos de la pirámide del dolor y lo ubicaremos para que lo entendáis bien. Pero al final, cuando hablamos de IOC, hablamos de la campaña que está ocurriendo actualmente. Lo que permite el threat hunting es, si conseguimos abstraernos lo suficiente como para encontrar la técnica o incluso la táctica que va a utilizar el actor, no vamos a encontrar la campaña que está hoy en curso, sino que vamos a encontrar la que estará mañana, la que van a pensar la semana que viene. ¿Por qué? Porque los actores también tienen sus herramientas, tienen sus metodologías e intentan operar pues de manera no igual, pero intentan reutilizar lo máximo posible entre campañas y ahí es donde tenemos que atacar. Pues eso, al final, cuando hablamos de ataques dirigidos, pues las capacidades reactivas se nos quedarían un poco más cortas. Vale, esto es la pirámide del dolor. Cuando hablamos de la pirámide del dolor, que es una aproximación teórica que comentó David Bianco, se puso esta pirámide porque era una manera de aproximar la dificultad de la revisión por parte de la defensa de estas aproximaciones, pero también el daño que se le hace al actor que nos está atacando. Es decir, si yo dispongo de un hash, ese hash es trivial cambiarlo. Yo tengo un ejemplo que yo cuando entré a seguridad necesitaba hacer unas pruebas con Mimikatz. Yo cuando lo ejecutaba en mi equipo, pues me lo detectaba el antivirus y me lo borraba. Y un compañero me recomendó que le pusiera ceros al final. Al final del binario le pusiera unos ceros. Eso cambió el hash del binario y efectivamente cuando lo fui a ejecutar en el equipo no lo paró, lo pude ejecutar sin problema. ¿Por qué? Porque ese antivirus estaba utilizando la detección de Mimikatz a través del hash. Como veis, pues es trivial cambiarlo y los actores, pues no disponer de un hash no va a permitir que identifique pues, las campañas más sofisticadas pues, de en adelante, porque lo modificarán seguro. Vale. Luego tenemos el siguiente escalón, que es la dirección IP. La dirección IP también es muy fácil cambiarla. Hay muchos sitios donde se puede ubicar. De hecho, he encontrado muchos falsos positivos porque las direcciones IP al final, pues hay muchos dominios que comparten dirección IP. Entonces, quizá el IOC haga referencia al dominio que justamente ya no existe, pero ese IP está alojando otro dominio que sí que es legítimo. Por lo tanto, estas IP pues, no es tampoco un valor demasiado fiable a la hora de detección y tampoco le haríamos mucho daño al actor porque también sería muy fácil cambiarlo. A nivel de dominio ya va siendo un poco más fuerte la detección porque pues ya no es tan fácil cambiarlo, aunque sí que todavía hay muchos registrantes que permiten el registro pues, pagando con bitcoins y con tu anónimo, dominios dinámicos, con lo cual puede resultar fácil cambiarlo y tampoco resulta mucho daño. Vale, si nos fijamos en esta parte, ¿vale? Estos tres de abajo de la pirámide estaríamos hablando de IOCs, es decir, eso que es muy fácil, es trivial cambiarlo y publicarlo, compartirlo, incorporarlo en nuestros sistemas de seguridad. Pero claro, estamos hablando de campañas que van
muy dirigidas contra un dominio hace referencia a la campaña que está pasando ahora mismo, que si es para nosotros es que no se va a compartir, no lo va a tener nadie más. Por lo tanto, pues va a permitir encontrar, pues cuando hablamos de mote, de estas amenazas más genéricas, pero no cuando hablemos o muy difícilmente cuando hablemos de APTs. Entonces, el threat hunting haría referencia al intento de modelado de la parte superior de esta pirámide, es decir, a los artefactos de red y de host, a las herramientas y finalmente a las TTPs. ¿Qué es un artefacto de red o un artefacto de host? Pues, por ejemplo, una clave de registro, un user agent, todas estas evidencias que nos pueden ayudar a detectar una amenaza y que para el actor ya le resulta un poco complicado cambiar, porque muchas veces va incorporado en la configuración de la propia herramienta. Con lo cual, cuando ya estamos empezando a encontrar user agents, bueno, pues tendrá que modificar su configuración y ya no va a ser tan trivial. Y quizás si podamos compartir ese user agent o ese J3, quizá ya empecemos a detectar no la muestra en sí, sino el tipo de librería o el tipo de aproximación, ¿vale? La siguiente escalón sería la herramienta. Cuando hablamos de herramienta, por ejemplo, Xtunnel, pues, por ejemplo, Xtunnel se ejecuta con una serie de parámetros, "-u", "-p". Ya no cuando tenemos controles que monitorizan no el nombre del binario, sino las opciones con las que se ejecutan ese binario, le hacemos bastante daño al actor, porque el actor ya va a tener que recompilar esa herramienta, va a tener que desplegar una nueva versión, va a tener que cambiar esos parámetros, es decir, va a necesitar que el desarrollador del malware le dé una vuelta y volver a desplegarlo. O sea, ya se le hace un daño importante. Pero claro, ya requiere una aproximación más compleja por parte de la defensa. Es decir, tiene que establecer pues, que esas opciones no hagan match con otros elementos, no hagan match con herramientas del sistema. Por ejemplo, SX, que es una herramienta que utilizan mucho los malos, pues también la gastan mucho los buenos. Entonces ya hay una complejidad porque ya no es una detección inmediata y va a permitir identificar inequívocamente al actor, sino que igual que lo gastan los buenos, lo gastan los malos y es necesaria una revisión por parte pues, de todas las partes, de la detección, de la gente que la ha usado y tal. ¿Vale? Con lo cual, en esta aproximación pues, sería igual de costosa para nosotros, pero también le haríamos mucho daño al actor. Finalmente tendríamos el concepto de las TTPs. Es decir, ¿a qué nos referimos en la TTP? Pues, por ejemplo, que APT28 utilice phishing. Si nosotros disponemos de la inteligencia que nos proporciona la idea de que APT28 utiliza phishing, vamos a encontrarnos que podemos esperarles y priorizar nuestras capacidades. Es decir, ¿para qué voy a estar monitorizando todos los USBs que entran en la organización con los mismos recursos que monitorizar el phishing si sé que los actores que vienen a por mí tienen más facilidad con el phishing? Pues priorizar, modelar la organización de manera que se pondere los recursos asignados a cada de revisión. Entonces, pues por supuesto, esto no es trivial, no es a nivel de IOC, sino que es a nivel de revisión. Y ahí ya vienen las ideas y la experiencia que se pueda tener a nivel de threat hunting en la organización. Es decir, pues ¿cómo entra un phishing? Bueno, pues pueden estar utilizando exploits, pueden estar utilizando quizá un phishing simplemente para el robo de credenciales, utilizan palabras clave, van a tener elementos relacionados con la organización. Están entrando extensiones extrañas, quiero decir, pero claro, eso ya requiere pues, esa revisión proactiva de la información. ¿Vale? Con lo cual, esta sería un poco la idea de la pirámide del dolor de David Bianco. Vale, este es otro ciclo. Este es el ciclo del threat hunting, que es la manera en la que nosotros aproximamos, bueno, pues cómo abordar esta hipótesis para acabar integrando en los sistemas reactivos todas las firmas. Porque claro, al final también lo plantea TIT, que uno de los problemas que tiene el threat hunting es el gap temporal que existe. Es decir, nosotros revisamos de manera proactiva una información y hasta que se detecta, por ejemplo, peticiones contra un dominio dinámico ubicado en, no sé, país X, pues existe un gap temporal porque el analista pues tiene que revisar ciertas maneras, programa la revisión y puede que hayan pasado ciertos días desde que ha ocurrido hasta que lo revisa. Por lo tanto, ¿qué es necesario? Es necesario que lo antes posible, cuando se ha detectado que el caso es inequívocamente malo, pase
a ser una detección automática, una detección a nivel reactivo. Con lo cual, la manera de plantearlo, cuando hablamos de hipótesis, la hipótesis es la idea de por qué tengo que revisar y tiene que ir apoyada en la inteligencia. Es decir, yo voy a revisar phishing, ¿pero qué phishing? Voy a revisar, por ejemplo, enlaces que hayan dentro de los correos electrónicos que pongan la palabra Adobe, porque resulta que cierto grupo APT utiliza mucho el intento de suplantación de Adobe. Vale. Esa es la idea. Vamos a buscar links que hayan con Adobe que provengan que estén en correos electrónicos. Vale, vamos a revisarlo. En el momento de la hipótesis no sabemos cuán bueno es esa idea, porque esa idea dependerá de la organización, de la complejidad de la organización, si tiene técnicos, o sea, depende de muchas cosas saber si el control es bueno o malo, ese control de seguridad de threat hunting, con lo cual la hipótesis requiere una revisión. Entonces yo pongo Adobe y en todos los links que entren de correo electrónico. Y de repente me doy cuenta en la revisión que hay 100.000 diferentes. Y digo, ostras, no es un buen control. ¿Vale? Aquí no es un buen control. Vuelvo a la hipótesis. Y la hipótesis es, vale, tiene que tener Adobe, pero además el remitente no va a ser de Adobe. Ah, vale, pues mira, que ponga Adobe, pero que el remitente no sea de Adobe. Lo reviso. Y de repente lo reviso y digo, ostras, hay 5 resultados. Vale, es un número que permite la revisión proactiva. Miramos los 5 resultados y dentro de los 5 resultados vemos que efectivamente uno conduce a, no sé, una IP que está ubicada en Angola. Vale, entonces digo, ostras, este es el malo. Hago la investigación, efectivamente, parece que esta IP es maliciosa. No, mira, el usuario al final no ha ejecutado, o sí que ha ejecutado. Hago todo el proceso de la respuesta a incidentes y al final, ¿qué tengo? Tengo que, cuando viene de Adobe, o sea, cuando el enlace pone Adobe, cuando el remitente no contiene Adobe y encima es Angola, es malo. Eso tiene que ser una firma para que la próxima vez que entre el mismo caso de uso no nos pase, no requiera de ese gap temporal. Perdona. Con lo cual va a ser necesario incorporar a la automatización de ese caso de uso. Si quizá en la parte de la revisión vemos que son 5, que uno es el del propio usuario que se la ha mandado, se excepción 4 casos y podemos implementar una manera quizá un poco más genérica, bueno, pues podemos automatizar más casos de uso, pero la idea es esa, llegar a poder implementar el mayor número de casos de uso aparte de reactiva. Pero siempre va a dar pie, siempre va a existir la posibilidad de la revisión proactiva. Es decir, cuando yo ya tenga muy controlado que son de Adobe, que ponga Adobe y no sean de Adobe, pues podemos buscar que también sean de Adobe, pero que no sean de estos dos que son siempre los que me mandan este enlace. ¿Vale? Entonces siempre va a dar pie a encontrar una aproximación lo suficientemente genérica como para poder revisar de manera proactiva un caso. ¿Vale? Entonces, este sería un poco la idea del ciclo de inteligencia del threat hunting. Vale, ahora sí que quiero hablar un poco de lo que es el Lab 52, que es nuestro equipo de ciberinteligencia, que combina el aspecto tanto geopolítico como el aspecto técnico. Y la manera de plantear que tiene el Lab, bueno, pues tiene esta interfaz, que lo podéis encontrar en https://lab52.io, que es una interfaz accesible para todos y que permite el modelado de cualquier tipo de organización. Es decir, pues en base a dónde estás ubicado, a qué sector te dedicas y también los proveedores en los que te mueves, dónde están ubicados y a qué sectores se dedican, pues hace una aproximación de qué tipo de actores van a ir a por ti. Entonces, esto viene fundamentado en un largo estudio realizado pues, de motivaciones, de relaciones internacionales que hace nuestro departamento de geopolítica. Con lo cual, pues esta sería un poco la aproximación del lab. Y es, el punto de partida que nos permite al equipo de threat hunting abordar ese primer caso de uso para decir, vale, pues vamos a priorizar qué tipo de actores. Vamos a ver un poco la visualización. Este sería el ejemplo. En este caso nos ha salido que el grupo que más probabilidad de que nos afecte es MenuPass, y luego tenemos Orange Worm y alguno más, pero bueno, vale, pues si la probabilidad que tengo
la mayor probabilidad que tengo es de que nos encuentre de que nos ataque MenuPass. Vale, ¿cómo funciona MenuPass? MenuPass entra a la organización a través de, bueno, a través de VPN con credenciales legítimas. Vale, pues este es un caso de uso que tendremos que revisar de manera importante. ¿Qué más casos puede utilizar? Vale, pues para ejecutarse, ejecuta PowerShell. Vale. Si hacemos referencia un poco al Mitre, que no hemos hablado, pero es el estándar de tácticas, técnicas y procedimientos, bueno, el más importante ahora mismo, Mitre Attack, podemos encontrar toda esa manera de plasmar la manera de trabajar de cada grupo y nos da una idea de esto, de las técnicas que utilizan. Entonces, voy a poner el ejemplo de PowerShell, ¿vale? Para volver un poco a la referencia del ciclo de inteligencia, del threat hunting. Por ejemplo, sabemos que MenuPass siempre utiliza el comando con PowerShell descarga un recurso PS1. Vale. Pues si con PowerShell va a descargar un script PS1, eso tiene que ser una firma sí o sí. Pero, bueno, sabéis que PowerShell permite la ejecución de innumerables formas de cada comando, con lo cual es muy probable que la próxima vez que ejecute un comando de PowerShell, pues lo haga con algún acento circunflejo, que lo acorte, y como no sabemos si hay alguna técnica que no hayamos contemplado, pues lo mejor sería buscar todos los PowerShells, ¿no? Abordarlo desde, venga, va, voy a revisar todos los PowerShells, ¿vale? Pero no es, o sea, la problemática viene por lo que estaba comentando antes. Un control de seguridad no sabemos cuán bueno es hasta que no lo vemos en la organización. Por ejemplo, si vamos a monitorizar una empresa pequeña de un pueblo, pues quizá podemos monitorizar todos los PowerShells, con lo cual estaremos muy bien cubiertos en esta técnica, porque al final, si hay 3 técnicos que utilizan los PowerShells y al final siempre gastan los mismos, pues va a haber un técnico que va a poder, un analista de seguridad, disculpad, va a haber un analista de seguridad que va a poder abordar el análisis de todos los comandos de PowerShell de la organización de manera diaria prácticamente. Sin embargo, si nos vamos a una organización muy compleja, donde hay muchos informáticos que utilizan mucho PowerShell y va a haber muchos diferentes, va a ser muy complicado, con lo cual tendremos que ir particularizando más esa revisión proactiva. Y de nuevo, pues iremos implementando, revisando la volumetría de cada resultado, si es factible abordarlo a través de un análisis proactivo o si va a ser necesario particularizar más el caso. Cuando lo tengamos lo suficientemente particularizado, pues podremos integrarlo a nuestra seguridad reactiva. Entonces así podemos juntar ambas aproximaciones. Nosotros en nuestro caso hablamos de Carmen como nuestra herramienta que facilita el análisis proactivo debido a pues esa manera de abordarlo que indexa toda la información y al final permite pues, al analista implementar su inteligencia. Y cuando esos resultados podemos indexarlos, además que otras muchas fuentes, en Gloria para detectarlo de manera reactiva. Así funcionamos y así es como combinamos ambas aproximaciones, siempre por delante con el equipo del Lab 52 como ese equipo de ciberinteligencia que nos proporciona ese germen para poder desarrollar todo el análisis. Así que, bueno, pues por mi parte, poco más. Y nada, espero vuestras preguntas. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. A ver. A ver. Me preguntáis si se puede abordar el análisis de APTs también desde un punto de vista de inteligencia y no solo con threat hunting. Sí, pero requiere mucha inteligencia, es decir, requiere abordarlo de una manera de que se tengan muchas fuentes de información suficientes, muchos IOCs, muchos dominios, para poder ir a tiro hecho a través de la campaña. Es cierto que si disponemos de todos los hashes, de todos los sitios donde se ejecuta cualquier cosa, pues es posible encontrar de esa manera la amenaza. Pero dado que eso prácticamente es muy complicado de abordar porque nunca vamos a tener toda la información posible, la idea de abordarlo no es ir a lo que ya podemos conocer, sino desde un punto de vista más abstracto, yendo a por la técnica, dentro de las TTPs, a por la técnica, abordarlo y hacer esa revisión proactiva de amenazas. A ver si hay alguna más.
Pues si no hay ninguna pregunta más, pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos la próxima.